los obstáculos que se levantan para que oremos y los remedios para que sigamos orando. Entonces vamos a continuar. Hablamos hace un mes o más que paramos el Sermón del Monte por cierto tiempo. Hablamos sobre las actividades religiosas que uno tiene como cristiano, que son parte de la relación con Dios, ¿okay? Como lo era el hacer misericordia, el dar limosna al pobre, el ayudar al hermano que está caído, el exhortar a los hermanos, el ayudarlos, el animarles en la fe y todo este tipo de asuntos. Entonces, vamos a continuar con esto que el Señor Jesús está hablando aquí. Primero está hablando de las actividades religiosas que tenemos, está hablando del hacer misericordia, del orar y del ayunar. Después vendrán actividades prácticas en la vida diaria, en la vida cotidiana, como la honra a los padres y todo este tipo de asuntos. Es un sermón completísimo, ¿ok? Entonces, algo que veíamos muy bien cuando hablábamos sobre el hacer misericordia, hablábamos de que no basta simplemente estar en el momento correcto, haciendo lo correcto, en el lugar correcto y diciendo lo correcto. ¿Se acuerda? Nosotros teníamos que cuidar la motivación del corazón y eso es lo que Cristo insiste tanto. Cuiden la motivación del corazón, porque ustedes cuando oren, ustedes cuando ayunen, ustedes cuando den limosna, no lo hagan como aquellos que lo hacen para que los hombres los vean. Háganlo delante de Dios. Porque cuando lo haces para que los hombres te vean, entonces de cierto, ellos ya tienen su recompensa, que fue el aplauso de los hombres. Entonces, ahí viene la enseñanza del día de hoy, va por el mismo sendero, va por el mismo camino, en Mateo 6, del 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8. Coja su Biblia, vamos para allá en su Biblia. Y déjeme leerle, por favor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que estas cosas, de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. ¿Okay? El Padre sabe lo que tú necesitas antes de que tú pidas. Aquí hay tantas cosas que podemos enseñar de cada versículo. Podemos enseñar aquí muchísimas cosas. Podemos dar 2 meses o más de enseñanzas con estos 4 versículos. Pero el día de hoy yo quiero que nos vamos a enfocar realmente, bueno, aunque esto no trata específicamente, estos versículos no hablan específicamente de los obstáculos para la oración, quiero que nos enfoquemos ahí. Sobre todo en el momento cuando habla de los gentiles, ¿ok? De las personas que no conocen a Dios, que por su palabrería piensan que serán oídos, y pues de los hipócritas que lo hacen para que los hombres los miren y los aplaudan. ¿Ok? Entonces aquí el Señor presupone que sus seguidores van a orar una vez más. Como antes presuponía que sus seguidores hacen misericordia, que el pastor no les tiene que estar diciendo hagan misericordia con su hermano, que nadie les tiene que estar obligando, ni precisamente diciendo cada domingo, miren hermanos, vamos a hacer misericordia, sino que un cristiano hace misericordia. Se presupone, Jesús aquí también presupone que el cristiano ora. Entonces, y por esa razón no nos dice, oye, tienes que orar, no, nos dice a mis seguidores, a mis discípulos que de por sí ya oran, pues les voy a enseñar cómo tienen que orar, ¿ok? Entonces, ya que al orar, escúcheme, el orar para un cristiano es como el respirar para la vida física. Un hombre sin oración es un hombre sin Dios. Un hombre sin oración es un hombre sin Dios. Ahora, algo hace un tiempo me pasaba, me comentaban algo muy, muy, muy interesante. Y es que una persona decía, no, pero es que si yo no oro con experiencias locas y cosas místicas y todo el asunto, no, la oración está un poco seca, murió eso en mí desde que ya no tengo ese tipo de experiencias. Y es que la razón es porque tal vez nunca oraste. Por eso aquí está, el Señor menciona a los gentiles, a gente que no conoce a Dios y dice, ellos también oran. Qué interesante, ¿no? Ellos también oran, ellos lo que hacen es pura palabrería, dice el Señor. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aprender que la oración es un mandato y por eso nosotros oramos. Y este mandato sí tiene una bendición de por medio, que es que Dios nos responda. ¿Ok? Y eso es una bendición grandota. ¿Cuántos dicen amén? Belencita, qué gusto verte con la cámara prendida.
Qué chévere peinado. Ok, continuemos. Pero, como ya les decía, yo quiero que esto quede bien grande, claro para usted, mi hermano. No todo el que ora es cristiano. No todo el que ora es cristiano. Jesús nos enseña que también hay hipócritas y paganos que oran. Y más aún, los cristianos verdaderos pueden caer en la trampa de orar como los hipócritas y paganos. Entonces, ni todos los que oran son cristianos y los cristianos verdaderos pueden caer en la trampa de orar como los que no son cristianos. Esta es la advertencia que Jesús nos está dando acá, mis hermanos. ¿Ok? No existe una actividad, es que yo quiero que usted entienda esto, no existe una actividad más noble ni más piadosa que orar. Que orar por tu hermano, que orar al Señor, que pedir, que depender de Dios. No existe una actividad más noble ni más piadosa que orar. Y nunca, yo creo personalmente que nunca es mayor el hombre que cuando se halla en contacto y en comunión con Dios. Nunca es mayor el hombre que cuando está en ese momento de comunión con el Señor. ¿Ok? Pero aquí, en esto que Jesús menciona en estos versículos, estamos escuchando una denuncia devastadora acerca del pecado del hombre y aún en las cosas santas, sobre todo en las cosas santas que tenemos que darle al Señor. Y muchas veces cuando pensamos en el pecado, pensamos en los efectos del pecado y nos lleva a pensar en términos de hechos vergonzosos y desagradables. ¿Sí o qué? Entonces, si usted sale a la calle y ve a un hombre tendido en su vereda, hecho pedazos de borracho, que no puede hacer nada más, pensamos, oye, qué vívido que está el pecado del mundo, ¿no? Wow, mira, hijo, eso es el pecado del mundo. Pero yo quiero decir una cosa, si queremos tener una idea más exacta de lo que es el pecado, no miremos al borracho, no miremos en un prostíbulo, no miremos a los que se drogan, veamos a un cristiano que ha venido a adorar a Dios y se descuida, y si se descuida, termina adorándose a sí mismo a causa del pecado. Ahí podemos ver realmente la esencia del pecado. En un cristiano que viene a adorarle a Dios y se termina adorando a él mismo por un descuido. Entonces, yo creo que vayamos ahí, mucho más profundo. Eso es lo que dice el Señor cuando debemos cuidar de centrar la atención en mí cuando voy a orar. Cuando voy a orar, la atención está plenamente en el Señor. Mi hermano, no se sorprenda por las luchas que usted experimenta en su vida de oración. Todos las experimentamos. Es porque el pecado constantemente nos asedia y continuamente nos quiere empujar de la presencia de Dios. Y por eso es esta prédica el día de hoy. Porque hay muchos que están condenados, están tristes, están cansados, porque no oran, no pueden tener una vida de oración constante y se han visto desanimados por ciertos argumentos que el diablo ha puesto en su cabeza. Pues el día de hoy usted va a ser libre de eso. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 7, del 19 al 25, dice, porque no hago el bien que quiero, decía el apóstol Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos se han dicho eso en algún momento de su vida? Se han visto al espejo y han dicho, ¿por qué eres así, brother? ¿Sí o qué? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo acá, que se mira al espejo y dice, ¿por qué eres así, Pablo? Dice, el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por más que quiero, termino haciendo lo malo. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Quiero orar todos los días, pero no puedo. Quiero depender 100% de Dios, pero no puedo. Quiero confiar en Dios con todas mis fuerzas, pero no puedo. ¿Cuántos me están entendiendo? Sé que tal vez muchos están atravesando por esa lucha porque todos luchamos con eso en algún momento de nuestras vidas. Yo hoy voy a hablar de eso. Y aunque en el texto, no, como les dije, no se trata de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo quiero que usted sepa cuáles son algunos de los obstáculos que tenemos al momento de orar, que el diablo nos pone al momento de orar, y cuáles son los remedios, ¿ok? Para que usted lo viva, no solo para que se quede con la información en la cabeza, sino para que lo aplique a su vida y usted comience a vivir lo que estamos enseñando el día de hoy. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre algunos de nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo.
No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Tenemos que entender las cosas que les voy a enseñar el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que el diablo pone en la mente de un cristiano para que no ore? Primero, voy a darles unos 5 argumentos. La siguiente semana voy a terminar. Hoy les voy a dar solo 3. Perdón, solo 3. Ok, entonces, el primero, si oramos en el estado, viene este argumento, ¿no? Si oramos en el estado en que estamos, ¿sí? Somos unos hipócritas. Si oramos en el estado que tenemos ahora mismo, que estamos ahora mismo, tal vez terminamos de pecar, somos unos hipócritas. Ese es el primer argumento que viene. Tal vez acabaste de pecar, acabaste de portarte mal, acabaste de insultar a alguien, de gritar a alguien y viene este argumento, oye, ¿cómo vas a orar en ese estado? No seas hipócrita. ¿Cómo te vas a acercar con ese pecado delante de Dios? Qué hipócrita. No que eras muy cristiano, muy hombre, mujer de paz, no que subías mensajitos, que le entregas tu vida al Señor y ahora pecas y vas a orar, hipócrita. Entonces vienen ese tipo de cosas, ¿no? Y hay momentos cuando un cristiano se dispone a orar y Satanás se alía junto con las corrupciones del propio corazón del hombre y comienza a acusarle, diciendo que cómo se puede acercar y orar en esa condición de pecado. Y aún le trae a mente los pecados que ha cometido antes y el pecado que acaba de cometer. Y viene esa frasecita tan fea que condena, que te acusa y te aleja del Señor de cómo puedes acercarte a Dios después de hacer lo que hiciste. ¿Cuántos les ha pasado? Entonces yo quiero que recuerde algo, mi hermano. Satanás suele minimizar el pecado antes de que lo cometamos, para seducirnos y convencernos. Ah, no, pues esto es algo normal. Todos los hombres lo hacen. No pasa nada. Yo no exagero como el de allá. Yo no lo hago en exceso como el de allá. Sí, sí, sí. Yo le grito a mi esposa, pero yo no le pego como otros. Sí, 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 yo caigo en este pecado, pero no tan mal como otro. Entonces el diablo es especialista en minimizar el pecado antes de que lo cometamos para seducirnos y convencernos. Si el día de hoy, eh, pongamos, el diablo el día de hoy va donde ti y te da un arma y te dice, mata a tu mamá que te castigó hoy de mañana, le vas a decir, no, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Pero cuando minimiza ese pecado y no lo ves tan malo de repente y te dice, no, tranquila, que al final Dios te dio los ojos para que observes su majestuosidad. Así que mira a la chica, no pasa nada. Dice, sí, ¿no? Todos mis compañeros lo hacen, todo el mundo lo hace. Es algo normal del hombre que yo mire a una mujer. Y comienzan ese tipo de cosas. ¿Me entiende? No, no tiene nada de malo que yo abra demasiado mi corazón con mi secretaria. Y comienzan ese tipo de cosas porque se minimiza el asunto. Pero entonces, después de cometido el pecado, lo magnifica para que no nos acerquemos a Dios. Porque Él es el acusador de los hermanos. Satanás nos acusa delante de Dios y delante de nuestra propia conciencia para llevarnos a la desesperación. O puede ser que en algún momento no tengamos el deseo de orar porque es algo que sucede muchísimas veces, es algo con lo que luchamos constantemente, pero sabemos que tenemos que hacerlo y queremos realmente hacerlo, pero no lo hacemos porque no queremos acercarnos solo para cumplir un deber con Dios. No queremos acercarnos de una manera hipócrita. Y alguien te podría decir, ¿cómo puedes obligarte a orar si no quieres? Hipócrita. Y quedamos en la misma situación. Remedios contra este argumento. Ok, si estás temeroso de ser hipócrita, y no oras en este estado, ¿me entiendes? Entonces hay gente que llega a estar temeroso de ser un hipócrita y no ora por ese mismo hecho y que piense que ser hipócrita, pero yo le quiero recordar algo a esa persona, que todo aquel que no ora demuestra con ello que no cree en Dios. Así que no importa qué tan hipócrita o no hipócrita te sientas, todo aquel que no ora demuestra con ello que no cree en Dios. Vamos a ver una cosa. Eh, Ananías y Pablo. Pablo acaba de conocer al Señor de camino en el desierto, el Señor se le aparece y Pablo queda ciego. Entonces Dios le habla a Ananías y le dice, anda y ora por Pablo. Y Ananías dice, ni de broma, ese es el que mata cristianos. Y entonces el Señor, para convencer a Ananías de que vaya y ore por Pablo, para convencerlo de que Pablo cambió, le dice lo siguiente, levántate y ve
a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Esa era la muestra de que Pablo había cambiado, porque Pablo ahora oraba. Esa era la muestra de que Pablo ahora creía en Dios. Le dice, tranquilo, anda y ora por él, no te va a matar. Ahora él ora. Es decir, ahora él nació de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es una característica de los cristianos. Ahora, ¿es verdad que los cristianos tienen una lucha con la vida de oración? Sí, es verdad. Pero todo creyente genuino orará tarde o temprano porque sabe que es un deber. Y debemos ocuparnos de ese deber cuando deseemos y cuando no deseemos. Debemos ocuparnos de ese deber. Y escúcheme algo que le quiero decir, siquiera anote esto. Yo cuando cumplo con un deber piadoso, no porque lo deseo, sino porque sé que Dios me ha mandado a hacerlo y mi salud espiritual depende de que yo cumpla ese deber, no es hipocresía, mi hermano, es obediencia. Es obediencia. Con este tipo de cosas ese argumento comienza a caer de su cabeza. Si me levanté en la mañana sin ganas de venir a la iglesia y aún así vine, ¿soy un hipócrita? No, mi hermano, soy un hijo obediente que está crucificando su carne y que está obedeciendo al Señor y cumpliendo lo que dice su palabra para ir y escuchar su preciosa palabra y adorarle. No soy un hipócrita, estoy cumpliendo el deber que Dios me ha mandado a cumplir. Así que, mi hermano, el diablo quiere acusarte de hipócrita, ¿sí? Eso es lo que el diablo hace, él es el acusador. Y cuando el diablo quiere acusarte de hipócrita, ¿sí? Recuerda que es más sabio ocuparte de un deber conocido antes que cometer el pecado de no intentarlo por temor a fallar ese deber. Voy a repetir eso. Cuando el diablo viene a acusarte de hipócrita, recuerda que es más sabio ocuparte de un deber conocido que cometer un pecado por no intentarlo a causa de ese temor a fallar en ese deber, que en este caso es la oración. Y así es como funciona el perezoso, mi hermano. Proverbios 22:13 dice que el perezoso, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto si es que salgo. Por ende, no sale a trabajar. Es que si voy a orar, voy a ser un hipócrita, voy a fallar. Por ende, no sale y no ora. Eso es ser perezoso espiritual, mi hermano. Sabe que tiene que salir a trabajar el perezoso, pero por miedo al león se queda en la casa sin hacer nada. De la misma manera, el perezoso espiritual tiene temor a caer en la hipocresía al momento de orar y en vez de atacar el temor, en este caso el león, deja de orar. Es como si Moisés hubiera visto, todos saben que Moisés mató a un judío, ¿verdad? Perdón, mató a un egipcio por defender a un judío. Es como si Moisés hubiera visto al egipcio maltratar al judío, él siendo egipcio por naturaleza, y decir, no, yo no me quiero ganar problemas, yo quiero ser faraón algún día. Va y acaba de matar al judío. ¡Qué error, mi hermano! ¿Qué es lo que hizo Moisés? Mató al egipcio y dejó vivo al judío. De la misma manera, mis hermanos, si usted tiene temor a caer en hipocresía, no puede coger y matar su vida de oración. Tiene que matar el temor. ¿Cuántos dicen amén? El temor a fallar su vida de oración, eso es lo que tiene que usted matar. Y hay una pregunta muy interesante que hizo un autor cristiano y se la voy a leer. ¿Vas a quedarte atrapado en un pecado conocido, que en este caso es la falta de oración, porque tienes temor de encontrarte con un león cuando salgas por el camino de la obediencia para cumplir con un deber que es indispensable? Es decir, un miedo que no es indispensable te va a quitar el cumplimiento de un deber que es indispensable. El hecho de que tengas temor de ser hipócrita, mi hermano, es un buen argumento para probar que eres sincero, ya que nadie está exento de caer en el pecado de la hipocresía, mis hermanos, excepto nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo decir a conciencia limpia que nunca he sido hipócrita. Yo no podría, porque nadie está exento de ese pecado.
Pero sí es más seguro el que tiene miedo de caer en él. Está en una situación mucho más segura de no caer en hipocresía el que tiene miedo de ser hipócrita. Así que si tú tienes miedo de ser hipócrita, eso es bueno hasta cierto punto, porque eso muestra que tu corazón no quiere la hipocresía y que tu corazón es un corazón sincero. Déjame decirte que Satanás le tiene más miedo a tu sinceridad que a tu hipocresía. Cuando Satanás ve a un hipócrita deseando orar, ¿sabe qué hace? Lo estimula a hacerlo. Y cuando ve que un hipócrita se arrodilla delante de Dios para orar hipócritamente, lo estimula. Y después de eso, después de que ora, lo felicita. Por eso, el hombre que le teme a la hipocresía, aunque no está exento de ese pecado, pero está más seguro que el presuntuoso que dice, no, yo no tengo hipocresía. Yo no soy ningún hipócrita. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que el temor a la hipocresía no está mal. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo bien claro que muchísimos me han hecho esta pregunta, muchísimos. Hay esos hermanos bien sinceros, porque yo los considero mis hermanos. Por lo general, el que me hace esta pregunta muchas veces es un hermano. La gran mayoría de las veces es un hermano. Muchos hermanos sinceros que por mala instrucción, por mala enseñanza, se torturan pensando que cometieron el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos alguna vez pensaron por aquí? Yo alguna vez sí hablé mal en contra del Espíritu Santo. Y ese pecado es imperdonable. Y ahora, ¿qué hago si es que yo realmente hablé en contra de eso? Primero, ya no es un pecado que esté vigente el día de hoy, ya le voy a enseñar en otro día eso, después sí que me pregunta, pero esa misma preocupación que tú tienes de haber caído en ese pecado muestra que no lo has cometido, mi hermano. ¿Cuántos me están entendiendo a dónde quiero ir? La misma preocupación que tú tienes de haber cometido ese pecado imperdonable muestra que tú no lo has cometido. Mis hermanos, el hombre que posee corazón endurecido no se preocupa por la dureza de corazón. Así que dé gracias de que usted tiene temor a la hipocresía, pero no permita que ese temor lo paralice. No tiene que atacar la oración, tiene que atacar el temor. Dios es quien ha puesto ese temor en nuestro corazón, iglesia, para que cuidemos nuestras motivaciones. Pero el Espíritu Santo no pone ese temor para paralizarnos o para que no oremos. Eso ya viene del diablo, ese es ese argumento mentiroso del diablo. Si ese temor es obstáculo para tu vida de oración, ataca ese temor, no a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos quieren alejar de la oración, más debemos orar. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon, porque es tan cierto. Él dice, él decía, mis hermanos, si hoy te levantaste sin ganas de orar, es porque necesitas orar. Si el día de mañana no quieres orar, es porque tienes que orar. Y usted no se tiene que sentir un hipócrita cuando se acerca, sobre todo después de haber pecado. Después de haber pecado es cuando más necesitamos a Dios. Pero es el diablo el que no quiere que no quiere que nos acerquemos al Señor y que seamos justificados. Ahora, el segundo argumento del diablo es que quiere convencer al creyente de que no posee el don de la oración. Este lo he visto muchísimo, mucho, 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 mucho. Quiere convencer al creyente de que no posee el don de la oración. Esto nos pasa los martes y los jueves, ¿verdad? Algunos internamente, más de uno internamente, me ha dicho, pastores, que yo no sé cómo orar y me da vergüenza. ¿Me entiende? Y ese es un argumento que el diablo pone. Yo le voy a explicar por qué. Y muchos, yo creo que si en este momento dijera, vamos a orar, mis hermanos, yo creo que la gran mayoría se abstenieran de orar. Y en su mente, subconscientemente dijeran, no, dejémosle eso a las personas que saben. ¿Cuántos les ha pasado alguna vez eso? A mí me ha pasado, fue como que yo no sé orar como ese ora, yo prefiero abstenerme, no, qué vergüenza. Y si digo cosas ignorantes o si no sé qué decir o no tengo esas frases lindas con las que ellos terminan, no, yo prefiero abstenerme y no. Se sienten mal porque al orar no tienen la capacidad de oración que otros tienen. Mire, el diablo puede susurrar lo siguiente: si al menos tuvieras el don que tiene aquel, orarías mejor. Si al menos fueras tan labioso como el José, orarías mejor. Si al menos usarías palabras tan propias como aquel, uy, tu oración llegaría a los cielos. Eso es lo que el diablo puede susurrar, pero ¿qué debemos hacer? Primero,
no dejar de orar, no dejar de orar, que eso es lo que el diablo quiere que usted haga, mi hermano. No deje de orar. No debemos atacar el deber, debemos atacar los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y entienda lo siguiente, Dios no mira lo que el hombre mira. Y esto yo quiero que usted lo tenga tan claro, porque sí, yo sé que muchas veces repetimos eso y son de las frases que más se suben a las redes sociales y todo el mundo la conoce. Dios no mira lo que el hombre mira, Dios ve el corazón. Ay, qué bonito, pero no lo creemos, mis hermanos. Ahí tenemos a un profeta experimentado, maduro, que conoce la voz de Dios, llamado Samuel, que cometió un error antes cuando dijo que este es el rey que vamos a poner sobre Israel y puso a Saúl. Todos sabemos que Saúl estuvo mal de la cabeza, que Saúl hizo un montón de locuras, hizo un montón de cosas mal, que era musculoso, era grande, pero débil mentalmente. Pero Samuel lloraba porque no quería que Saúl deje de ser el rey, que lo veían, era el hombre más guapo y más fuerte de todo Israel. Entonces lo pusieron a él. Y otra vez viene Samuel, y aquí vemos realmente la flaqueza y debilidad del hombre, las fallas del hombre. Ven a Samuel y Dios le dice, mira, el futuro rey está entre los hijos de Isaí, reúnelos a todos, voy a llamar a uno de ellos. Y llega Samuel y le dice a Isaí, trae todos tus hijos. Isaí trae todos sus hijos y ve al primero, al mayor, guapo, fuerte, alto, grande, y dice, este es el rey. Este es el rey, no perdamos más tiempo, unjámoslo como rey. Y entonces el Señor, en 1 Samuel 16:7, le dice, no mires a su parecer. Es decir, no has aprendido nada de lo que pasó con Saúl, Samuel. Y esa es la falla del hombre, que siempre está viendo lo de afuera. Miren, un profeta tan experimentado como él. ¿Cuánto más nos puede pasar a nosotros, mis hermanos? Mire lo que dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no está escuchando la hermosura del lenguaje de los que oran. Él está observando la sinceridad del corazón de los que oran. Es decir, una oración con 10 palabras sencillas, simple, puede ser muchísimo más eficaz que una oración bellísima y por poco en poesía y en prosa y con 10 salmos metidas ahí. Porque Dios está viendo tu corazón, mi hermano. No qué tan bueno eres para predicar, no qué tan bueno eres para orar, no qué tan buen lenguaje te manejas. La falta de frases hermosas en tu vida de oración, lo único que muestran es que no tienes facilidad de expresión, pero nada más. Nada más. No muestran que no te puedes acercar a Dios, no muestran que no amas al Señor, solo muestran que no se te hace tan fácil expresarte. Eso es todo. Eso es todo. Yo conozco gente que es bien calladita, pero cuando oran, oran. Y no es la mayor poesía, no es lo más lindo, no es como que decir las frases más lindas, porque sí, yo he escuchado oraciones bien lindas, pero van directo al grano, lloran y se ve que el corazón está ahí. ¿Me entienden? Es decir, por ejemplo, los que conocen a Víctor saben que Víctor, coge esta cinta y te la vende, y por el doble del precio, ¿ok? Porque es así de bueno con las palabras. y sabemos que Luis, en cambio, es un poco más calladito, pero los dos son igual de efectivos delante de Dios, porque los dos tienen un corazón sincero delante de Dios. Dios no está mirando con más agrado a Víctor porque tenga mejor uso de las palabras. ¿Cuántos me están entendiendo? Si vas a tener un defecto, mi hermano, es mejor que sea en tu lenguaje y no en tu corazón. Es mejor que sea tener un lenguaje defectuoso que un corazón podrido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, ¿qué es mejor, mi hermano? Yo le pregunto, ¿tener un cuerpo sano en ropa barata, en harapos, en ropa sucia, o tener un cuerpo enfermo en ropa cara? Yo prefiero por mucho tener un cuerpo sano en harapos. ¿Acaso no prefieres ser sincero con una pobre capacidad de oración que tener un corazón podrido con una gran capacidad de oratoria? Hay muchos falsos maestros que hablan, qué lindo que hablan, y te hacen reír, pero de lo lindo.
Y por eso la gente le sigue, porque dicen qué ungido que ese hombre, qué talentoso, qué don que ese hombre. Pero muchos de esos hombres le desagradan mucho al Señor. Muchos hablan muy lindo desde el púlpito, pero el Señor ni los conoce. Y en vez de subir como adoración delante de Dios, sube como abominación delante de Dios. Así que no se preocupe por las palabras, mis hermanos. Debes saber otra cosa. Debes saber que Dios no acepta nuestras oraciones por la forma en que nos expresamos, sino por la obra de Cristo, mi hermano. No acepta tus oraciones por qué tan bueno o qué tan merecedor seas de ser escuchado. Las acepta por la obra de Cristo. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración puede mucho? Porque proviene de alguien que es justo. Procede de un alma que ha sido justificada delante de Dios. Salmos 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos, perdón, es el versículo 15 y el versículo 17, ¿sí? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. La oración del justo puede mucho, ¿por qué? Porque es justo, ¿ok? Ahora, ¿cómo puede un hombre pecador ser llamado justo delante de Dios? A través de la obra redentora de Cristo. Tanto el que habla bien como el que no hacen llegar su oración por medio de la gracia de Cristo, por el sacrificio que Cristo dio en la cruz para que hoy nosotros seamos llamados justos y nuestra oración pueda mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra oración llega a los oídos del Padre. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Cuando usted va a la iglesia, yo no sé si le ha pasado, y comienza a cantarle al Señor y de repente su mente se comienza a volar. Y dice, no, perdón, Señor, por favor, ayúdame a mantenerme enfocado. Y otra vez comienzas a cantarle al Señor y otra vez tu mente comienza a volar. Pero tú te esfuerzas y dices, no, Señor, yo te voy a adorar a ti. Y es que, mire, nuestros sacrificios siempre van a ser imperfectos, iglesia. Y si no fuera por el sacrificio de Cristo, nuestros sacrificios nunca podrían llegar al trono de Dios. Porque no hemos levantado nunca un sacrificio sin mancha. El único sacrificio sin mancha es nuestro Señor Jesucristo. Aún las lágrimas de arrepentimiento tienen que ser limpiadas por la sangre de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cuando vaya a orar, que esto te dé ánimos, mi hermano, que esto te dé un estímulo. Tú tienes un sacerdote que está intercediendo por ti todo el tiempo. Y por medio de él tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo cuantas veces queramos, cuantas veces deseemos. Y eso lo vemos en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos sido purificados para acercarnos. Sí que da igual si usted habla bonito o si usted no habla bonito. Lo importante es que usted haya sido purificado por el Señor, porque si no, eso no va a llegar a nada. Entonces, ahora sí, por otro lado, sí tenemos que aprender a orar y tenemos que esforzarnos por aprender a orar con la palabra de Dios. Y si usted quiere aprender a orar, por eso le digo, conéctese los martes y los jueves a las 5 de la mañana. ¡Ay, 5 de la mañana! Sí, mi hermano, es que ya no hay más tiempo, pues. Hay que trabajar. Entonces, a esa hora, pues estamos teniendo un tiempo bien bonito de oración y de enseñanza. Porque, bueno, también tenemos que entender que siempre vamos a encontrar limitaciones en nosotros mismos, iglesia. Y tendremos hermanos, siempre vamos a tener hermanos que tengan más capacidad que nosotros en algunas cosas, en muchas cosas tal vez. Pero recuerde que cuando un creyente se dispone a orar, la sangre de Cristo purifica esa oración. Amén. Y cuando ese creyente ora, Dios no está escuchando las expresiones usadas, sino la sinceridad de ese corazón que ha sido purificado por la sangre de Cristo.
Cuando usted canta, mi hermano, cuando usted adora, Dios no está mirando cuántas expresiones de adoración dijo, en qué tonalidad cantó, cuántos salmos usted recitó. Dios está mirando el asombro que hay en el corazón de usted al mirar la grandeza, la hermosura y la majestuosidad de Dios. Él no está mirando nada más. Usted puede estar cantando la canción más linda del planeta, puede estar soltando las prosas más bellas en una melodía preciosa que el Señor no ha apartado su mirada de tu corazón. Tú puedes estar cantando, Señor, eres hermoso, como esta canción que me encanta de Jesús, hermoso, hermoso, tú eres hermoso, y el Señor no deja de ver tu corazón. Y el Señor lo que está viendo realmente es la admiración que hay en tu corazón hacia su hermosura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, segundo argumento derribado. Segundo argumento derribado, usted no necesita ser el tipo más talentoso del mundo para orar como tiene que orar. Y usted tampoco tiene que ser perfecto. Acercarse a orar, incluso en el peor de los estados, no es hipocresía. Van dos argumentos derribados. Tercer argumento del diablo. Satanás y la carne tratan de convencernos de que este no es el momento adecuado para orar, de que podemos orar más tardecito. ¿Ok? Y el engaño aquí es bastante modesto. Porque no es que el diablo intenta pararte de que ores como en los otros, sino que simplemente dice, no, posponlo para después. ¿Quién no ha experimentado esto, mis hermanos? ¿Quién no ha experimentado esto? Que dices, no, voy a orar, y dice, no, despuesito. Ok. Félix le dijo a Pablo, no me acuerdo en qué parte de Hechos era, creo que era 19, puedo estar equivocado. Félix le dijo a Pablo, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Y nunca llegó la oportunidad de escuchar el evangelio, mis hermanos. Nunca le llegó la oportunidad de escuchar el evangelio a ese hombre. Cuando Satanás y tu carne piden prestado tiempo, mi hermano, es para robárselo, nunca te lo devuelven. Satanás es como un mendigo astuto, mis hermanos. Entienda esa alegoría. Un mendigo astuto, inteligente, no va a venir y te va a decir, Marcelito, deme $100 para el pan. No te va a decir eso. El mendigo astuto sabe que tiene que pedir poco, porque ahí sí le van a dar, porque sabe que si pide mucho, no le van a dar. Satanás es como ese mendigo astuto. Y hay algunos argumentos que utiliza basados en este mismo argumento. Y el primero es que tu cuerpo no está en condiciones para orar. Aguántate un ratito. Ora después. Ahora no estás bien. Ahora, ¿por qué te empeñas a orar en un momento que no es apropiado para tu cuerpo? Oye, no estás sano, estás débil. Mira, ¿cómo vas a orar? Y yo primero quiero empezar diciéndole, recuerde que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, sí, ciertamente debemos cuidar nuestro cuerpo. Yo creo eso, debemos dormir temprano, debemos comer bien. Si es que en serio estamos mal, pues no podremos salir de casa, no podremos ir a trabajar, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Pero ¿es nuestra indisposición tan grande como para impedirme orar? Esa es la pregunta. ¿Es tan grande tu indisposición que te puede impedir orar? Ahora, puedes estar enfermo y por eso no estar mucho tiempo en oración, pero Dios es comprensivo con respecto a eso. Tal vez estás enfermo y vas y no te puedes quedar ahí la hora que te gusta orar. Y dices, Señor, ya no jalo, Padre. Y te quedaste 15 minutos o 30 minutos y te fuiste a descansar. Dios es comprensivo con respecto a eso. Lo vemos en muchas partes de la Biblia. Ya les voy a dar un ejemplo. Pero es importante distinguir entre dos cosas. Lo uno, no puedo orar como yo quiero, o el otro, el yo no quiero orar. Son dos cosas muy diferentes. No puedo orar como yo quiero o yo no quiero orar. Son dos cosas muy distintas, mis hermanos. Ahora, tal vez el problema no es que usted está enfermo, sino que usted está cansado y si horas te vas a quedar dormido o no tienes tiempo porque tienes muchas responsabilidades, ¿qué debo hacer en este caso? Primero, preguntarse por qué está cansado, porque puede haber una razón ilegítima para ese cansancio. ¿Qué es una razón ilegítima para ese cansancio? El pecado o el mal uso del tiempo, mis hermanos. Dice, Señor, es que estoy cansado porque no puedo orar. Es que me quedé viendo Netflix hasta las 3 de la mañana, Señor.
Y tú me entiendes, como que no, eso es ilegítimo. Tú ocupaste mal el tiempo que Dios te dio. Proverbios 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El perezoso vive cansado, pero no por el trabajo, sino por la pereza, por la vagancia, mi hermano. Planifique mejor su tiempo, que por algo tenemos 24 horas y 7 días a la semana para organizarnos. Pero ahora, si algo pasó de una manera providencial que le genera un cansancio a usted, qué sé yo, con las lluvias que hubieron en Quito aquí, de repente se le inundó la casa al Marcelito. Y el Marcelito pasó toda la madrugada sacando el agua de la casa y se durmió a las 5 de la mañana. Obviamente, ese es un cansancio que Dios comprende, ¿me entienden? O ahora que yo experimenté el nacimiento de mi bebé, fue una locura. El no dormir, mi esposa no dormir, el tener que trabajar, el hacer todas nuestras responsabilidades, el cumplir con ustedes, el madrugar y todo eso. Sí, sí nos quitó uno que otro día tiempo de oración. Y hasta ahora estamos tratando de acostumbrarnos y decirle, Señor, ayúdanos. O la enfermedad de un hijo, si te quedaste hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿qué puedes hacer? Por otro lado, también hay temporadas en el trabajo que son tenaces. Yo me acuerdo que mi papá, cuando venía el temporada de San Valentín y el Día de la Madre, él trabaja en una exportadora de flores. Me acuerdo que mi papá se iba a la casa a las 6 de la mañana, llegaba a las 3 y se iba otra vez a las 6 de la mañana. Y llegaba a las 3, pero eso era únicamente por 2 semanas, únicamente, qué tenaz, no sé cómo sobrevivías a eso, pero sí, sí me está entendiendo. Hay este tipo de, estas ocasiones providenciales que generan un cansancio extremo. ¿Sí? En tal caso, Dios es un Dios comprensivo y conoce nuestra condición, y hay días en los que solo podemos enviar dardos al cielo. Señor, te doy gracias. Señor, has sido tan bueno conmigo, qué hermoso. Gracias por este día. Por favor, protégeme, Señor. Cuida a mi familia, que no me falte el pan de cada día. Y son esos dardos directo al cielo. Y Señor, perdóname, pero ya no aguanto más. Y te vas a descansar. Y el Señor comprende. ¿Qué pasó cuando Elías estaba huyendo de Jezabel? Estaba huyendo de Jezabel y estaba cansado y estaba llorando y se bota al piso y se queda dormido. ¿Qué hizo Dios? Levántate a orar, vago. ¿O qué hizo? Dice que él se levantó y la comida estaba servida y Elías comió y volvió a dormir. Fue un hijo tranquilo, come y vuelve a dormir. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, si te gusta estar en un trabajo que te explotan de día y de noche, que dices, no, pues que pastor, esa providencial a mí es todos los días, salgo a las 6 de la mañana y regreso a la medianoche todos los días. Bueno, mi hermano, tienes que ver si es que es el trabajo que Dios quiere que tengas en realidad. ¿Ok? Porque si vamos a reemplazar al Dios que provee por la provisión, pues ahí estamos en un problema nosotros. Pero hay estas circunstancias providenciales. No siempre estaremos en la misma disposición de orar, pero debemos estar dispuestos a luchar contra todos estos obstáculos que nos impiden orar. ¿Cuántos dicen amén? No siempre todo está bien, no siempre nuestra salud está bien y no siempre estaremos con toda la disposición, pero tenemos que luchar contra estos obstáculos, mi hermano, porque un cristiano ora así como un hombre o una mujer respiran. Sin el aire yo me muero, sin la oración también. Sin la oración también, porque recuerde que nosotros estábamos muertos porque estábamos alejados de Dios y nosotros fuimos resucitados porque Dios nos encontró y respiró su aliento de vida en nosotros, y por eso hoy nosotros podemos adorarle a Él. Si nosotros nos alejamos y dejamos de orar, nosotros nos quedamos sin nuestro Dios y viene el desánimo, viene la depresión. Viene el alejarte de Dios, viene la idolatría, vienen tantas cosas, mis hermanos, que yo lo he visto en muchos cristianos que se apasionan por 3 meses y luego ya no quieren saber nada del Señor y están totalmente alejados porque no oran, mis hermanos, porque no buscan del Señor. Estos son 3 obstáculos que le di el día de hoy. La siguiente semana vamos a ver los otros 2, pero yo creo que yo cuando estaba haciendo la prédica, para mí fue una tremenda bendición porque es verdad. Todos estos 3 obstáculos son cosas que creo que todos los que estamos aquí hemos vivido. Todos los cristianos que estamos aquí hemos vivido. ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado algo lo que hablamos el día de hoy? Levante su manito, diga yo. Perfecto. Entonces, mi hermano, mi trabajo como pastor es transmitirle la palabra de Dios, es enseñarle para que usted lo ponga en práctica, para que usted viva lo que le estoy enseñando en este momento. No deje de orar, no deje de orar todos los días. Dependemos de la oración.
Dependemos mucho de la oración. Hay un libro hermoso que, que es con el que estuve yo dando clases de oración en las mañanas, de John Bunyan. Es precioso ese libro. Es un libro hermoso, si quieres se lo paso, para que usted tenga más entendimiento sobre la oración y se pueda acercar con más claridad. Pero igual yo le animo, esfuércese. Aquí en Ministerio Altar le ponemos a disposición mucho material, muchas, ¿cómo se podría decir? Muchas oportunidades para crecer espiritualmente, pero ya depende de cada quien.